Proverbios del rey Salomón. Estamos estudiando el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón. Y aunque Salomón escribe el libro de Proverbios, no todos los proverbios que están dentro del libro de Proverbios pertenecen originalmente al rey Salomón. Él más bien hace una recopilación de proverbios de la época y los mete dentro del libro. Pero el día de hoy estaremos viendo un bloque al cual hemos llamado Proverbios del rey Salomón como el libro, porque son proverbios originales escritos por el rey Salomón. Son proverbios de su autoría, inspirados por Dios, pero escritos por el rey Salomón. 4 bloques hemos visto en este libro de Proverbios. El primero, la introducción. El segundo, sabiduría paternal. Tercer bloque, sabiduría personificada. Y el cuarto bloque que empezamos el día de hoy es Proverbios del rey Salomón. Hay algo interesante dentro de los proverbios del rey Salomón, y es que esos proverbios, o parte de ellos, que es lo primero que vamos a ver, es que son proverbios comparativos. Es decir, Salomón hace una comparación, ¿sí? Hace una confrontación. Por ejemplo, compara los sabios con los necios, rectos y pecadores, prudentes y chismosos, generosos y acaparadores, y así sucesivamente va haciendo una comparación para que nosotros aprendamos. Entonces vamos a ver la parte de esos proverbios comparativos de Salomón, la parte de los sabios versus los necios, esta comparación, esta confrontación que pone entre el sabio y el necio. ¿Para qué usa Salomón esta técnica? Esta técnica se usa para que nuestro corazón, nuestra mente medite, porque a veces tenemos argumentos, pero recordemos que la mentira también tiene argumentos. De hecho, generalmente las mentiras tienen más argumentos. La verdad a veces suele ser simple, total, pero la mentira necesita mucha argumentación para poder que las personas la crean como si fuese una verdad. Entonces lo que hace la comparación es mostrar no simplemente un argumento, sino también un resultado de llevar un camino u otro, o tomar una decisión o la otra. Y empieza comparando aquí los hijos, sabios versus necios. Dice Proverbios 10, versículo 1. Qué dicha es tener un hijo sabio, qué triste es tener un hijo tonto. Son sinónimo de necio, tonto. Entonces, aquí empieza esta comparación que cuando empezamos a criar a nuestros hijos, el sueño debería ser criar hijos sabios y no hijos necios. Hijos que si estudian una carrera, que si emprenden algo, lo hagan bajo la sabiduría y no que aún sus logros se le conviertan en fracasos en el futuro. ¿Okay? Entonces, estos son uno de esos grandes consejos del rey Salomón, que nuestros hijos sean sabios. Debemos anhelar esto, llevar a nuestros hijos por el camino de la sabiduría. Luego habla de la ganancia. Ganancia sabia versus la ganancia necia. Vamos a ver la ganancia del bueno versus la ganancia del malo. Dios calma el hambre de la gente buena, pero no el apetito de la gente malvada. ¡Wow! Tremendo esto. Cuando las personas hacen la voluntad de Dios, Dios calma el hambre de estas personas. Cuando las personas no hacen la voluntad de Dios, siempre tendrán hambre de más. No tendrán satisfacción. ¡Wow! Entonces, este punto de la ganancia es bastante importante. Si usted elige el camino del mal, no espere sentir satisfacción dentro de sí, sino al contrario, cada vez querer más y más y sentirse insatisfecho. Trabajador versus perezoso. El proverbio 10, versículo 4 dice: si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. Entonces aquí muestra la ganancia. Una riqueza sana es el resultado de un trabajo. A veces pensamos que el dinero simplemente es riqueza, pero recordemos que las personas que tienen el potencial de hacer riqueza son las personas que son productivas. Una persona que es productiva, donde llega, puede producir algún tipo de producto, ¿cierto? En los países que las personas se van volviendo improductivos, aunque llegaron a un punto de riqueza,
y las personas ahora producen menos porque son ricos, llega un momento donde países que son más ricos son más productivos, los van a sobrepasar. Así que es necesario aprender a trabajar, tener un arte, tener una carrera, desempeñarlos con honestidad para que Dios nos bendiga. Hace otro comparativo aquí del precavido versus el dormilón. Dice, el que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Amados hermanos, hay momentos donde se puede trabajar, otros no. Las personas que saben atesorar para los momentos que no puedan trabajar van a vivir bien. Por ejemplo, los que atesoran tienen una pensión para la vejez, tienen un cierto dinero, ciertos negocios que le van a sostener en la vejez, le va a ir bien en su vejez. Pero el que duerme durante la cosecha, es decir, en el tiempo que pudo hacer dinero, en el tiempo que pudo producir, se puso a ser perezoso, va a terminar mal. Y en el tiempo que no puede producir, va a sufrir mucho esta persona. Hace otro comparativo de la ganancia. Habla del honrado versus el malvado. Dice, al hombre honrado Dios lo bendice. Esa palabra es increíble. Bendición está muy relacionado, Dios está con él. O sea, Dios está con el hombre que es honrado. Dice, al malvado la violencia lo domina. Entonces, esta persona que es malvada empieza a volverse violenta, a ser dominada por la violencia. Al hombre honrado, Dios lo bendice, al malvado su mala fama lo destruye. Entonces el malvado es violento, pero también va tomando mala fama. ¿Quién quiere hacer negocios con una persona malvada que tiene mala fama? ¿Okay? Entonces es importante la ganancia para el honrado. Sabio versus imprudente. Vemos el versículo 8 que dice, el hombre sabio cumple una orden, el imprudente acaba en la ruina. Wow. Mire, entonces el sabio aprende a escuchar lo que se le dice y termina bien, cumpliendo lo que tiene que hacer en su tiempo. Mientras el imprudente termina en la ruina porque deja de hacer lo que debe hacer. Increíble este proverbio. Seguimos con el proverbio número 9. El que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza un día será descubierto. El honrado y el sinvergüenza es otra confrontación que hace aquí Salomón. Y el que vive honradamente, esta persona tendrá tranquilidad. Tranquilidad, es decir, no tendrá enemigos, no tendrá deudas impagables, podrá dormir en paz. Pero el sinvergüenza, el que ha perdido la vergüenza, será descubierto tarde o temprano por la sociedad. Otra confrontación es el engaño versus la prudencia. Prudence dice el engaño causa muchos problemas y la prudencia lleva a y la imprudencia lleva a la ruina. Entonces, cuando nos volvemos engañosos e imprudentes terminamos mal, pero cuando le metemos prudencia a la vida terminamos bien. No seamos imprudentes, no usemos el engaño. Las personas que engañan se dejan de creer en él. Las personas imprudentes dejamos de compartirle cosas. Otra confrontación es el honrado versus el malvado. Honrado versus el malvado. Las palabras del hombre honrado son una fuente de vida. Al malvado la violencia lo domina. Vuelve a repetir este tema de la violencia lo domina. El honrado tiene palabras que producen vida y no muerte. Producen prosperidad, crecimiento, desarrollo, porque hay sabiduría en lo que dice, hay verdad en lo que dice. Así que la honra es algo que viene a las personas que saben hablar, pero también los que son honrados, que hacen las cosas de una manera justa, aun cuando nos están viendo, producen honra para sí mismo y producen vida para sí mismo. El malvado sigue produciendo violencia que lo daña a él y daña a aquellos que lo rodean. Odio versus amor. Este versículo de verdad me encanta. Dice, el odio produce más odio. El amor todo lo perdona. Quiero aclarar que estoy leyendo de la versión Biblia
del lenguaje sencillo. ¿Ok? El odio produce más odio, el amor todo lo perdona. Cuando nosotros vamos a tener relaciones con diferentes personas, de nuestra familia, de nuestro trabajo, y vamos a tener inconvenientes. Si nosotros aprendemos a perdonar, sabremos amar. Escúcheme eso, la persona que sabe perdonar realmente sabe amar. Pero el odio produce más odio. Y hoy estamos bajo una filosofía del odio. Estamos dividiendo, hoy tenemos política del odio. Las personas se están fortaleciendo, entre comillas, en el odio para hacer maldad, pero el odio no va a llevar a la sanidad del corazón. Cuando polarizan un país y ponen a odiar estos dos grupos, un país, un grupo con otro, amados hermanos, solo habrá más odio. No se permita a usted meterse en esos juegos del diablo. Manténgase firme en el amor, perdone, perdone y siga adelante. Otro comparativo acá del comportamiento es que la sabiduría es la sabiduría versus el garrotazo. Dice, en los labios del sabio no falta la sabiduría, en la espalda del imprudente no falta los garrotazos. Increíble este proverbio. Este proverbio nos enseña que el prudente siempre tiene sabiduría, se sabe mover en la vida, pero al imprudente no le falta el castigo. Y cuando use la palabra garrotazo, eso es una exageración del castigo, es decir, un castigo muy fuerte. Amados, cuando estamos niños, el castigo es quizás un garrotazo, ¿cierto? Por lo menos en los padres antiguos era así. Cuando vamos creciendo, la misma vida nos va dando esos garrotazos. Y mucha gente termina en un hospital, pierde un miembro, pierde su salud, pierde familia y el último termina perdiendo su vida por la imprudencia. Entonces aquí estamos viendo el comportamiento del sabio y el comportamiento del necio. Y dentro de ese comportamiento, esta confrontación, también está callar versus hablar. Creemos a veces que hablar muchos es sinónimo de sabiduría y conocimiento, pero dice el Proverbio 14, el sabio sabe callar. El sabio realmente ha aprendido a callar más que a hablar. El tonto habla y causa problemas. Hablar mucho es de tontos. Callar es de... Wow, y aquí debemos preguntarnos, ¿callamos o hablamos mucho? En los momentos de problemas, en los momentos donde la cosa está caliente, ¿callamos o hablamos? Entonces debemos pensar más y cuando hablemos, hablar con más precisión, con más sabiduría. Y aparece acá, dentro del comportamiento, defensa versus vulnerabilidad. Dice el Proverbio 15, al rico lo defiende su riqueza, al pobre no lo defiende nada. Recordemos que está hablando Salomón de un rico que se ha hecho rico de una manera honesta. Hemos visto antes que el rico, el trabajador, tendrá riqueza. Está hablando de aquel que ha hecho una riqueza honesta. Este tipo de persona que ha hecho una riqueza a pulso, este tipo de persona será defendido por esa riqueza. Es decir, en la escasez por ejemplo, de un país tendrá riqueza, ¿cierto? Tendrá para comprar medicinas en una enfermedad, por ejemplo, ¿cierto? Pero el pobre no lo defiende nada. El pobre tiene que aprender a depender siempre de Dios. Y con esto no digo que el rico no debe depender de Dios, debe hacerlo. Pero el pobre, por la falta de recursos, no tiene nada y requiere continuamente milagros, aunque creemos que la vida misma es un milagro y que Dios siempre nos está ayudando tanto a pobres como a ricos, pero sí hay una vida más difícil para el pobre. Vida versus pecado en el comportamiento, dice, ¿qué gana el justo? La vida. ¿Qué gana el malvado? El pecado. Entonces el justo va teniendo cada vez una vida, más gozo, más vida, más años, pero sobre todo vida eterna. El pecador que gana, más pecado, más muerte, condenación. Vivir una vida dedicada a lo malo, al pecado, lo que daña nuestro corazón. Mira esta confrontación que nos hace pensar qué tipo de vida vamos a elegir. Y en el comportamiento también vemos la persona que es enseñable versus la persona que es obstinada.
Dice, el que acepta la corrección tendrá una larga vida. Aquí vemos a alguien enseñable que acepta la corrección. ¿Por qué nos es tan difícil cuando alguien nos dice algo que es real? Aceptarlo. Siempre tendemos a luchar contra estas cosas. Luego dice, pero quien no oye consejo no llegará muy lejos. El que no oye consejo no llegará muy lejos. La persona obstinada que no oye el consejo, sino que quiere hacer lo que dicta solo su corazón, no llegará muy lejos en la vida. Alcanzará algunas cosas, pero no alcanzará todo lo que su potencial o el potencial que Dios puso en él podría llevarlo a alcanzar. Dentro de esa confrontación del comportamiento está mentirosos versus tontos. Dice, los mentirosos no muestran su odio, pero los tontos todo lo muestran. Estos dos son malos. Y eso lo voy a complementar ahorita más. Los mentirosos y los tontos son malos, pero los mentirosos ocultan el odio. Los tontos los muestran. Así que es peor un tonto aún que un mentiroso que ya está mal, porque aún muestra el odio y puede producir cierto odio o venganza. Consejo versus imprudencia. Dice, la palabra justa vale mucho. Los planes malvados no valen. Entonces, el que sabe aconsejar, el que tiene una palabra justa, amado, va a tener mucho valor para las personas. Luego dice, el bueno consejo es ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tonto. Entonces la imprudencia lo que crea es trampa para los necios, para los tontos, mientras el que sabe aconsejar y sabe escuchar consejo tendrá justicia para su vida, tendrá un valor agregado en su vida. Y viene la parte del disfrute. El disfrute también muestra una confrontación. El sabio versus el necio tienen un disfrute. Mire este versículo. Bendición versus tristeza. Mire cómo disfruta el sabio con la bendición. Pero el necio tendrá tristeza. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. ¿Se acuerda que le había hablado ahorita de la riqueza, de una riqueza ganada a pulso dentro de la voluntad de Dios? Pues cuando Dios bendice, Dios no añade tristeza para esa bendición. Por ejemplo, alguien que se dedica a ser narcotraficante y produce mucho dinero con esto, este dinero sirve para causarle tristeza. Le va a causar pérdida de su libertad, va a causar que sus hijos terminen muy mal, como podemos ver el reflejo en nuestro país, cómo las familias se dañan, el grupos familiares de estas personas. Así que, amados hermanos, cuando queremos ser bendecidos económicamente e integralmente con las riquezas, Jehová es el que enriquece, pero cuando Jehová enriquece, no añade tristeza con ello. La maldad versus la sabiduría dentro del disfrute es, al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo entretiene la sabiduría. Wow. Por ejemplo, digamos un tipo de película. El tonto le gusta el tipo de película que tiene cargas altas de maldad y disfruta esa maldad. Una persona sabio ve películas que lo llevan a entender, a tener más sabiduría. Ambos se están entreteniendo, ambos se están divirtiendo, pero uno está creciendo mientras el otro se está dañando, se está autodestruyendo. Dentro del disfrute también está el dolor versus el deseo. El Proverbio 10:24 dice, lo que menos desea el malvado es lo que más le sucede. Wow. Entonces el malvado dice, haré maldad, pero no quiero que me pase esto a mí, pero al hacer maldad va a venir la consecuencia y lo que más le teme, lo que menos quiere para su vida, lo que menos desea, lo que le va a pasar. Luego dice el proverbio al final, en cambio al que es honrado se le cumplen sus deseos. Wow, entonces el malvado tiene el deseo que no quiere, y en cambio el que es honrado tiene el deseo de lo que sí quiere. Wow, qué confrontación tan tremenda. ¿Qué tú quieres para la vida? Te está confrontando este proverbio, te está llamando a hacer las cosas bien. Pues espero que Dios haga eso en tu corazón. Dentro del disfrute están problemas versus soluciones. Versículo 25 dice, llegan los problemas, se acaban los malvados. Solo el que es honrado permanece
para siempre. Amados hermanos, los problemas prueban a las personas. El malvado es destruido, exterminado por los problemas. El honrado permanece siempre, es decir, el problema lo termina solucionando. Así que una mente sabia solucionará problemas. Un necio termina destruido por los problemas. Y usted ve a la gente que dice, no, es que mire, tanta cosa me volvió así, me volvió drogadicto, me volvió así, mal, mal. Y empezamos a decir, a echarle la culpa a los problemas porque el necio fue destruido por sus problemas. Perezoso versus obediente. Dice el versículo 26 y 27. El mensajero perezoso es peor que el vinagre en los dientes. Es peor que el humo en los ojos. Quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. Así que la obediencia nos da larga vida. La maldad nos acorta, ¿cierto? La pereza hace que vivamos momentos amargos, duros, que dañan a otros y nos dañan a nosotros mismos, amados hermanos. Así que requiramos de ser obedientes, seamos obedientes, porque la obediencia nos lleva a una larga vida, a hacer las cosas bien, a tener excelentes resultados. Y dentro del disfrute también tenemos la felicidad versus la destrucción. Dice el versículo 28, a los justos les espera la felicidad. Hay una película que se llama En búsqueda de la felicidad. Pues el camino en búsqueda de la felicidad realmente es la justicia, hacer las cosas bien. Dice a los malvados la ruina. Lo que le espera a los malvados dentro de la búsqueda de la felicidad no es felicidad, es ruina. El malvado con su maldad puede buscar felicidad, pero terminará en ruina. Dios cuida de los buenos, pero destruye a los malos. Es el mismo Dios el que premia, pero es el mismo Dios el que castiga. Aunque esto suena duro para algunos, pero es bíblico. Y dice el 30, los buenos nunca fracasarán. Los malvados no habitarán la tierra. Wow. Y habla aquí en tiempo futuro, ¿cierto? Nuevo cielo, nueva tierra. A la final, el malvado no quedará para siempre. ¿Sí ve? El Hijo de Dios permanecerá para siempre. Permanecerá en la eternidad con el Señor, amado hermano. Dentro del disfrute también dice hablar versus callar, una parte que ya hemos visto anteriormente, pero lo vamos a hablar ahora dentro del contexto del disfrute. Dice, los buenos hablan siempre con sabiduría, a los malvados se les obliga a callar. Los buenos saben decir cosas bonitas, los malvados solo dicen cosas feas. Entonces, dentro del deleite, cuando hablamos bien, hacemos que aún las personas se deleiten con lo que nosotros hablamos. Y nosotros nos deleitamos hablando sabiduría. Pero cuando hablamos cosas feas, cosas malas, no hay deleite, no hay un gozo. Hay un daño en el corazón de las personas. Muy bien, amados hermanos. Hemos llegado aquí entonces a esta parte. Esa parte de la confrontación del libro de Proverbios, y quiero terminar con una oración. Y que usted pueda entender esta confrontación. Puede repasar el capítulo 10 que hemos estudiado hoy en su casa, repasarlo y ir aprendiendo, tomando decisiones y viendo que la vida es de confrontaciones. Hay cosas que tienen resultados positivos y hay cosas que tienen resultados negativos. Elija como el sabio lo positivo para su vida. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra que nos da luz, Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en cada día, en cada determinación que tomemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oro por los que escuchan, Señor, esta palabra para que sea transformación y vida para ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda esperar nuestro próximo video del libro de Proverbios. Bendiciones de Dios para todos ustedes.